Olía el humo a 2 millas de distancia. No era humo de leña, no era humo de fogata, era del otro tipo, el que lleva el olor a pintura, tela y cosas que pertenecen a una casa y que nunca deberían quemarse. Scout también lo olió y cambió de ritmo sin que se lo pidieran, pasando del trote suave a algo más rápido, algo con propósito, y el desconocido lo dejó correr porque el caballo sabía distinguir entre el humo que alimenta a la gente y el humo que les quita cosas. El pueblo de Whitfield se asentaba en un valle entre dos lomas bajas, atravesado por un arroyo que, bañado por el sol de la tarde, lo convertía en un paisaje digno de contemplar. El forastero ya había estado allí, 7 años atrás, una vida diferente, una vida que había replegado y guardado en un rincón de su interior, al que solo regresaba cuando el camino lo llevaba de vuelta a ella sin preguntarle. Bajó la colina y el pueblo se abrió ante él. El humo salía del extremo norte de la calle. Una casa. Una casita con porche, jardín y una cerca que él mismo había construido 7 años atrás, cuando era otro hombre, con otro nombre y una mujer a su lado que le hizo creer que podía dejar de montar a caballo. La casa había desaparecido. La estructura seguía en pie, negra y esquelética contra el cielo, con finas columnas de humo gris que se elevaban de las vigas. El jardín estaba pisoteado, la cerca estaba rota, y en medio de la calle principal, a unos 50 metros de lo que quedaba de la casa, 3 personas estaban encadenadas a un poste. Una mujer, 2 niños. Pesadas cadenas de hierro rodeaban el poste, con los brazos extendidos por encima de sus cabezas. Los eslabones eran gruesos y oxidados, del tipo de cadena que se usa para el ganado, no para las personas. La mujer era joven, de unos 30 años, con el pelo oscuro cayéndole sobre la cara y el vestido rasgado en el hombro. Los 2 niños estaban pegados a ella, un niño de unos 5 años y una niña de unos 3, con los bracitos sujetos por la misma cadena, sus rostros vacíos, con esa particular expresión de desesperación propia de niños que han gritado hasta quedarse sin fuerzas. El desconocido detuvo a Scout en el extremo sur de la calle. El caballo se plantó y tembló, y el desconocido puso la mano sobre el cuello del animal y sintió que su propia mano temblaba, sin saber si era el caballo o él. Él la conocía. Él conocía la forma en que su cabello caía sobre su rostro, conocía la línea de su mandíbula, la postura de sus hombros y la manera en que mantenía la barbilla en alto, incluso cuando todo se derrumbaba. La conocía porque hacía 7 años la había amado, y ella lo había amado, y habían construido esa casa juntos, y él se había marchado porque el camino lo llamaba, como siempre lo llamaba, y ella lo había dejado ir porque comprendía quién era él, incluso cuando él no lo hacía. Su nombre era Catherine, Catherine Avery cuando la conoció. Catherine seguía llamándola así, al menos por lo que él sabía, porque nunca le había dicho su nombre. No tenía nombre que darle. Los niños. Miró al niño, 5 años, cabello oscuro, ojos azul grisáceos, una mandíbula que ya se marcaba, una línea que el desconocido reconoció porque la había visto en todos los espejos por los que había pasado. El niño tenía su rostro. La niña era más pequeña, 3 años tal vez, con los rasgos de su madre y los ojos de su padre, esos mismos ojos azul grisáceos que miraban el mundo como si lo leyeran. 7 años. Había estado ausente 7 años y ella nunca había enviado noticias, y él nunca había regresado, y en esos 7 años ella había tenido a sus hijos, y los había criado sola, y había construido una vida en la casa que él la había ayudado a comenzar, y ahora la casa estaba en llamas, y ella estaba encadenada a un poste en la calle donde una vez él había cargado madera sobre su hombro, y había planeado un futuro que no tuvo el valor de vivir. Desmontó, no ató a Scout. El caballo se quedó donde estaba, observando, temblando, leyendo el cuerpo del desconocido como lo leía todo, y comprendiendo que lo que estaba sucediendo en ese momento era diferente a cualquier pueblo al que hubieran llegado antes. 6 hombres rodeaban el poste, armados, con escopetas. Observaban a la multitud, no a la mujer encadenada, porque la multitud era el público, y la cadena, el espectáculo. El desconocido se acercó. No caminaba como de costumbre, sin prisa, con paso firme, observando el ambiente. Caminaba rápido. Sus botas golpeaban el suelo con fuerza y el sonido resonó. Los 6 hombres se giraron y lo vieron venir, y algo en su forma de moverse hizo que 2 de ellos retrocedieran antes de que pudiera decir una palabra. Se detuvo a 3 metros del poste. Miró a Catherine. Ella lo miró. Sus ojos se abrieron de par en par, y luego aún más. Y entonces algo se abrió en ellos y los inundó, y pronunció su nombre. No un nombre,
La palabra que había usado para referirse a él. La única palabra. Tú. A mí. Regresaste. Regresé. El niño lo miraba. El niño con el rostro de su padre, la mandíbula de su padre y los ojos de su padre. El niño no sabía quién era. El niño nunca lo había visto. El niño miraba a un extraño con un poncho y no veía más que a un extraño. Desencadenen a mi familia, dijo el desconocido. No se dirigía a Catherine, sino a los 6 hombres. Su voz era baja y monótona, y el camarero que observaba desde dentro del salón diría más tarde que era el sonido más fuerte y silencioso que jamás había oído. El más grande de los 6 hombres, un hombre con barba roja y una cicatriz en la nariz, miró al desconocido y sonrió. ¿Tu familia? Mi familia. Libérenlos. Ahora. Señor, estas 3 personas son propiedad del señor Vincent Earl. La mujer tiene una deuda. La deuda está garantizada por ella y por sus dependientes. Si desea que las liberen, hable con el señor Earl. No le hablo al señor Earl, le hablo a usted. Y le digo que los desencadene o los enterraré a todos aquí mismo, en esta calle. Los 6 hombres rieron. Todos ellos. Una risa contagiosa, propia de la superioridad numérica, 6 contra 1, y de la seguridad que da quien nunca ha conocido a un hombre que diga lo que piensa. El desconocido los dejó reír. Los dejó desahogarse, observó cada rostro y memorizó cuáles reían con más fuerza, porque esos eran los que más confiaban en su propia seguridad y los que se derrumbarían primero cuando ésta desapareciera. ¿Quién es Earl?, preguntó el desconocido. No a los 6 hombres, sino a Catherine. Vino hace 2 años, después de que te fuiste, después de todo. Su voz sonaba ronca. 3 días de gritos la habían dejado así. Compró los terrenos de los alrededores. Quería la casa. Yo no la vendí. Dijo que le debía dinero. Tenía los papeles. ¿Qué documentos? Un préstamo. Dijo que pedí un préstamo para la madera para construir la ampliación. La habitación que construí para... Se detuvo. Miró a los niños. La habitación que construyó para sus hijos. Los niños cuya existencia él desconocía. Nunca pedí un préstamo. Compré la madera con el dinero de la venta de la cosecha. Tengo los recibos. Están en la casa. Miró el marco del ahumador. Estaban en la casa. El desconocido miró las cenizas. 7 años de recibos. 7 años de registros meticulosos, desaparecidos, quemados a propósito para que el periódico no pudiera luchar contra el periódico. Incendiaron la casa para destruir los recibos, dijo el desconocido. Quemaron la casa para destruirlo todo, los recibos, la escritura, las cartas. Hizo una pausa. Tus cartas. Él le había escrito. 3 veces en 7 años. 3 cartas que no decían nada y lo decían todo. Cartas sin nombre al principio ni al final. Cartas que decían, sigo aquí, lo siento, el camino es largo, y pienso en el porche. Ella las había guardado, y ahora eran cenizas. La escritura, dijo el desconocido. ¿Dónde se registró? Oficina Territorial de Tierras, 1879. Catherine Avery. 40 acres que incluyen la casa y el acceso al arroyo. La documentación sigue existiendo. Pueden quemar la copia, pero no pueden quemar la oficina territorial. Algo se movió en su rostro. Esperanza, no mucha. Un resquicio de ella, suficiente. Se volvió hacia los 6 hombres. Voy a pedirlo una vez más. Desátenlos. El hombre de barba roja alzó su escopeta. Váyase, señor. Última advertencia. El desconocido miró la escopeta, luego miró la cadena, luego miró el rostro de su hijo que no sabía que era su hijo que estaba viendo a un desconocido discutir con 6 hombres por las cadenas de su madre, y no entendía nada de aquello, excepto que alguien había llegado. Tienes niños encadenados a un poste, dijo el desconocido. Mis hijos. Y le apuntas con una escopeta al hombre que va a liberarlos. Quiero que entiendas algo. Todo hombre que me ha apuntado con un arma está muerto o huyendo. Solo hay 2 posibilidades. Elige la que quieras, y elige ahora. La sonrisa del hombre de barba roja se desvaneció. No de golpe, poco a poco. Como se desvanece la confianza cuando se topa con algo que no puede calcular. Bajó la escopeta. No porque el desconocido la hubiera desenfundado, porque el desconocido no había tenido necesidad de hacerlo. Consigue la llave, dijo el desconocido. El hombre de barba roja sacó una llave de su cinturón y abrió las cadenas. El hierro cayó al polvo y los brazos de Catalina se desplomaron hacia adelante. El desconocido la sostuvo.
Los niños cayeron con ella, y él quedó de rodillas en la tierra, sosteniéndolos a los tres. La mano del niño se aferraba a su poncho, y la niña lloraba contra su pecho. Catalina repetía su palabra, la única palabra. Tú, tú, tú. Scout se acercó y se detuvo junto a ellos, bloqueando la vista desde la calle. El caballo bajó la cabeza cerca de los niños y les exhaló aire cálido, como siempre hacía con las cosas que consideraba suyas. El desconocido se puso de pie. Miró a los 6 hombres. Caminen hacia el sur, no regresen a esta calle. Caminaron. El hombre de barba roja fue el último. Dejó la llave en el suelo antes de marcharse, un pequeño gesto de quien quería que constara que había cooperado hasta el final. Llevó a Catherine y a los niños al salón. El camarero se llamaba Wheeler. Les trajo agua, pan y una manta, y no hizo preguntas porque algunas situaciones se explican por sí solas. Catherine se sentó a una mesa con los niños a cada lado, y el desconocido se sentó frente a ellos, mirando el rostro de su hijo y el de su hija. Los 7 años que los separaban también estaban sentados a la mesa, pesados, silenciosos e imposibles de ignorar. El niño comió el pan a pequeños bocados, con cuidado, como comen los niños que han aprendido que la comida no está garantizada. La niña no quería comer. Estaba sentada en el regazo de su madre, con la cara pegada al cuello de Catherine y sus manitas aferradas a la tela del vestido de su madre. Catherine la sostenía con un brazo y comía con el otro, con la coordinación experta de una mujer que llevaba 3 años haciendo todo con una sola mano. El desconocido los observaba. Vio al niño partir el pan por la mitad sin que se lo pidieran y darle el trozo más grande a su hermana. Vio a Catherine alisar el cabello de la niña con la mano libre, un gesto tan automático que parecía respirar. Observó cómo los 3 se movían juntos, como una unidad, una familia que había aprendido a ser una familia sin la pieza que se suponía que debía estar allí. ¿Por qué no avisaste?, preguntó. ¿A dónde lo enviaría? No tienes nombre, no tienes dirección. Tienes un caballo y una dirección. Norte. Al norte. Se suponía que debía enviar una carta al norte. Casi sonrió. Casi. Pensé en ello, todos los días durante el primer año. Luego dejé de pensarlo porque pensar en ello era más difícil que no pensar en ello. Y entonces llegaron los niños, y con los niños fue suficiente. ¿Cómo se llaman? James, como mi padre. Y la chica se llama Rose, como nadie. Simplemente me gustó el nombre. James. Su hijo se llamaba James. El niño lo miraba con esos ojos azul grisáceos, y el desconocido pudo ver la pregunta que se formaba tras ellos, la pregunta que todo niño de 5 años se hace tarde o temprano, la pregunta que Catherine había estado respondiendo sola durante 5 años. Mamá, dijo el niño, ¿quién es él? Catherine miró al desconocido. El desconocido miró a Catherine, y entre ellos, en el espacio donde residía la respuesta, todo el salón quedó en silencio. Es alguien que ha viajado mucho para encontrarnos, dijo Catherine, y nos va a ayudar. El desconocido extendió la mano por encima de la mesa y la posó sobre la cabeza del niño. James no se apartó. Miró la mano del desconocido y luego su rostro, y algo cambió en su expresión. No fue reconocimiento, pues era demasiado pequeño para eso, sino aceptación. La aceptación de un niño que ha estado esperando algo sin saber qué era, y que acaba de sentir su llegada. El desconocido paseaba por el pueblo aquella tarde. Scout lo seguía sin cuerda. La caballeriza tenía 12 caballos, los hombres de Earl. El dueño de la caballeriza era un anciano llamado Briggs, que guardaba registros de décadas atrás. Libros de registro de caballos, llegadas y salidas, fechas y marcas. Earl lo ha estado comprando todo, dijo Briggs. 6 familias en 2 años. Siempre el mismo juego. El abogado presenta una deuda falsa. El secretario del condado en Clayton la sella. La familia no puede luchar contra un papeleo que no puede costear. Se van o pierden. ¿Y Catherine? Ella es la última. Earl quiere el arroyo. Sus 40 acres se encuentran junto al único arroyo con agua permanente en el valle. Se negó durante 2 años. Earl se cansó de los no. Había una mujer llamada Marsh que regentaba la pensión. Llevaba sus propios registros, fechas de partida de las familias, lo que le contaban al marcharse. 6 familias, 6 historias, cada una terminando con un documento legal, un sello del secretario del condado,
y un largo viaje a otro lugar. El desconocido lo cotejó todo: los registros de caballos de Briggs, los registros de hospedaje de Marsh y algo más: el archivo territorial. La escritura de Catherine se registró en 1879. El archivo aún existía. La casa podía arder, pero la oficina territorial no. Cabalgó hasta la estación de relevo a 8 millas al este y envió 3 telegramas. Comisión Federal de Tierras, Oficina del Alguacil de los Estados Unidos, Oficina Territorial de Tierras, solicitando una copia certificada de la escritura de Catherine Avery. Cada telegrama contenía fechas, nombres, cantidades pagadas al secretario del condado y la descripción de una mujer y 2 niños encadenados a un poste mientras su casa ardía. En la frontera había reglas, las viejas reglas, las que existían antes de que hombres como Earl aparecieran con abogados y sobornaran a empleados. No se encadenaba a una mujer a un poste, no se encadenaba a los niños. No se quemaba una casa para destruir los documentos que contenía, porque estos demostraban que se mentía. Y no se le hacía nada de eso a la familia de un hombre que seguía en el camino, cabalgando, llevando consigo el código que decía que estas cosas eran sagradas. El hogar de una mujer, los hijos de un hombre, el vínculo entre ellos, el código no escrito. ¿Cómo se protegía realmente a las familias? ¿Cómo se poseía realmente la tierra? ¿Qué les sucedía a los hombres que encadenaban a los niños a postes y quemaban casas para ocultar sus crímenes? El código completo, cada regla, cada consecuencia, se llama el Código del Oeste. Está en el comentario fijado. Empezó a atacar a los hombres de Earl al amanecer. 12 hombres. Trabajó rápido porque Catherine y sus hijos dormían en el suelo del salón, y cada hora que pasaban sin hogar era una hora de más. Los 6 hombres de la calle ya estaban conmocionados. El desconocido los encontró en la caballeriza, les mostró los telegramas y no discutieron. No hicieron cálculos, ya sabían las cuentas. Habían visto la expresión del desconocido cuando miró las cadenas, y sabían que el hombre que había estado en esa calle no estaba mintiendo, ni negociando, ni iba a detenerse. 6 desaparecidos antes del desayuno. Encontró 3 más en la pensión y les mostró los registros de Briggs, con sus nombres vinculados a incautaciones de propiedades específicas. 3 más desaparecidos antes del mediodía. Los últimos 3 tardaron más. Les mostró los registros de Marsh, el número de expediente territorial y el telegrama federal, y uno por uno hicieron los cálculos que todo hombre en su posición termina por hacer. Al atardecer, Earl no tenía a nadie. Primero encontró al abogado de Earl, un hombre llamado Colby que tenía su oficina encima de la tienda de comestibles. Delgado, nervioso, con gafas. El desconocido dejó el número de expediente territorial sobre su escritorio. La escritura de Catherine Avery está archivada en la oficina territorial. No se puede quemar un documento territorial. Se puede quemar una casa, recibos y cartas, pero no se puede quemar una escritura que se encuentra en una oficina gubernamental en la capital. Cada deuda falsa que han fabricado está a punto de ser revisada, cotejándola con los documentos originales. Abran sus archivadores. Colby abrió sus armarios antes de que el desconocido terminara de hablar. 6 familias. 6 deudas falsificadas. Firmó una declaración con las manos tan temblorosas que la firma era apenas legible. Vincent Earl llegó al anochecer. Cabalgó en un caballo castaño con 2 alforjas y la mirada de quien, tras enterarse de la noticia, había venido a comprobarlo por sí mismo. Era de estatura y complexión promedio, con un rostro común y corriente. El tipo de hombre con el que te cruzas por la calle y al que nunca recuerdas. El tipo de hombre que contaba con ser olvidado, porque los hombres olvidables se salen con la suya, a diferencia de los hombres memorables. Se detuvo en medio de la calle y allí estaba el desconocido, con Catherine a su lado. No detrás de él, sino a su lado. Ella sostenía a Rose en la cadera. James estaba de pie frente a ellos, con los puños apretados a los costados, y los ojos azul grisáceos fijos en el hombre que había encadenado a su madre y quemado su casa. «Tus hombres se han ido», dijo el desconocido. Tu abogado abrió sus archivos. El secretario del condado aparece en una denuncia federal. Y la oficina territorial tiene una copia certificada de una escritura que indica que las 40 hectáreas que intentaste robar pertenecen a Catherine Avery. La casa que incendiaste estaba en sus tierras. El arroyo que querías es suyo. Los niños que encadenaste son sus hijos. Dio un paso adelante. Y el mío. Earl miró al desconocido, luego a Catherine, después al muchacho con la mandíbula y los ojos del desconocido. El parecido era innegable. La conexión estaba escrita en los huesos, en la sangre y en los ojos azul grisáceos que le devolvían la mirada desde 2 rostros.
uno curtido por 40 años de camino y otro aún tierno, propio de la niñez. Encadenaste a un niño de 5 años a un poste, dijo el desconocido. Encadenaste a una niña de 3 años, quemaste la casa donde dormían, hiciste eso por un arroyo. Su voz se apagó. He hecho muchas cosas en muchos pueblos, y he dejado escapar a muchos hombres. Te estoy dejando escapar ahora mismo, pero quiero que entiendas que me está costando muchísimo dejarte ir. Así que vete, vete ahora, antes de que deje de permitírtelo. Tienen hasta que lleguen los alguaciles, dijo el desconocido. Eso es más clemencia que la que mostraron a una mujer y 2 niños cuando los encadenaron a un poste y quemaron su casa. Earl giró su caballo y cabalgó hacia el sur. No miró atrás. Los hombres olvidables siempre huían. Huían porque ser atrapados significaba ser vistos significaba ser recordados, y ser recordados era lo único que no podían sobrevivir. El pueblo salió a la calle. Wheeler trajo bebidas. Briggs trajo sus troncos de madera y los apretó contra su pecho. Marsh comenzó a escribir cartas. 6 familias, 6 direcciones. Vuelvan a casa. Catherine se quedó parada en la calle mirando el lugar donde había estado la casa. La estructura se veía negra contra el atardecer. El jardín estaba pisoteado. La cerca que el desconocido había construido 7 años atrás estaba rota en 3 partes. Yo lo reconstruiré, dijo el desconocido. Ella lo miró. ¿Te quedarás? Miró a James. El chico le devolvió la mirada con esos ojos. Sus ojos. El chico que no conocía a su padre estaba a 1 metro de él. Me quedaré hasta que esté construido. ¿Y luego? Él no respondió. Ella no insistió. Lo conocía desde hacía 7 años y lo conocía ahora, y el camino era el camino, y algunos hombres no dejaban de cabalgar sin importar lo que les esperara al hacerlo. Pero Scout se acercó, se paró junto a James, bajó la cabeza, y el niño puso la mano sobre el hocico del caballo, pero Scout no se movió. El caballo, que nunca se quedaba quieto, que siempre miraba hacia el norte, permaneció inmóvil. Dejó que el niño lo tocara y le exhaló aire cálido en la cara, sin moverse. Catherine lo vio. El desconocido lo vio. Y algo cambió en el espacio que los separaba. No una decisión, no una promesa, sino la posibilidad de una. La posibilidad de que el camino se desviara. La posibilidad de que el norte esperara. James miró al desconocido. ¿Nos vas a ayudar a construir una casa nueva? Soy. ¿Sabes cómo? Yo construí el último. El niño lo miró. Con 5 años, ya hacía los cálculos típicos de los niños de esa edad, cuando el mundo les da información que aún no saben cómo interpretar. Miró al desconocido, miró la casa quemada, miró el rostro de su madre, y aunque las cuentas aún no cuadraban, lo harían. Algún día lo harían. Nos vemos en el camino. Y el código que lleva el extraño, aquel por el que se regía Catherine cuando criaba sola a 2 hijos, en una casa que él la ayudó a construir, aquel que dice que tu familia es tu familia, estés tú presente o no, y que ninguna cadena es lo suficientemente fuerte como para retenerla, y ningún fuego es lo suficientemente intenso como para quemar lo que es real. Eso está en el comentario fijado.